Buenas tardes, gracias Daniela, compañeros y compañeras de ADUNLA. Agradecer lógicamente la invitación y reiterar las disculpas por el faltazo del gringo, pero bueno, tuvo el compromiso que vos mencionaste al comienzo de la actividad y lamentablemente no lo pudo posponer. En principio, nosotros queríamos valorar estos encuentros fundamentalmente que provengan de una organización gremial y que otorgue herramientas a las compañeras y los compañeros que se están formando como docentes, que son docentes, o seguramente algún compañero o compañera trabajador, trabajadora de otro sector que se suma a estas charlas, porque lo que decía Daniel quizás al comienzo, ¿no? Digamos, ese derecho a la capacitación y esas herramientas que otorgan las organizaciones gremiales que son fundamentales, no solo para fortalecer individualmente, sino fundamentalmente a las organizaciones internamente y lógicamente en eso sumado al conjunto del movimiento obrero organizado y del pueblo. Segundo, lo interesante, valorar también lo interesante de que tenga una perspectiva latinoamericana, ¿no? Digamos, porque eh, el ejercicio ese de discutir en clave latinoamericana, lo cierto que pocas organizaciones lo mantienen hoy día, y es muy importante porque ustedes han hecho en estos 4 encuentros un recorrido por la realidad latinoamericana que es fundamental para empezar a pensar, no solo diagnosticar, sino empezar a pensar acciones como para sortear esta pandemia, como bien dice el título, ¿no? Más acá, más allá, y la encrucijada que nos puso la pandemia, que evidentemente, y por lo que decían los compañeros precedentemente, ya veníamos, digamos, un poquito en retroceso y evidentemente la pandemia vino a dispersarnos aún más. Este, Digo porque incluso retoma quizás, seguramente, algunas de esas expresiones que marcaba Javier recién, de los programas históricos del movimiento obrero, donde no solo se bregaba no solo por el mameluco y el salario, sino por un proyecto de país, por la liberación nacional, pero fundamentalmente en integración regional, que es lo interesante de esos programas históricos y que se ha perdido. Incluso hasta podríamos retomar la experiencia del Atlas durante el peronismo, también con un programa en ese entonces de avanzada, digamos, los otros fueron durante la resistencia, y con los ejes vertebradores del peronismo y de la Constitución del 49 que marcaba Javier, pero esa experiencia del Atlas, de los agregados obreros, evidentemente era la proyección de la tercera posición y del justicialismo en toda nuestra América. Digo esto porque me parece que es importante que con todas estas herramientas que ustedes están dando y demás cuestiones, es que empecemos a discutir profundamente la salida de la pandemia y de qué forma nos vamos integrando, ¿no? Digo porque evidentemente quienes hemos participado en algunos encuentros regionales de trabajadores, trabajadoras, por lo general diagnosticamos, ¿no? Y es medio catarsis entre nosotros, pero visibilizamos e identificamos que el imperio, el enemigo, tiene el mismo plan para toda nuestra región. A alguno le llega un poquito antes, a otro nos llega un poquito después, pero evidentemente el plan es el mismo e históricamente lo tuvieron así. Uno puede hacer un recorrido rápido por las dictaduras militares que tuvo nuestra región y se va dando cuenta cómo fueron golpeando y cercenando cuando el pueblo avanzaba en sus derechos y en sus conquistas. Bueno, evidentemente ahora se abre una nueva puerta con esto que decía Javier, primero del rol nefasto que está cumpliendo la OEA, que siempre, digamos, cómo surgió no tiene nada que ver con los intereses que representa, que son los intereses de los Estados Unidos y fundamentalmente el rol nefasto que cumple su secretario general Luis Almagro, y esta luz de esperanza a través de la CELAC que marca López Obrador. Yo lamento que, bueno, producto de la derrota y algunas desinteligencias propias, no pudimos
el gobierno argentino no pudo estar presente, fue con un canciller renunciado, fue medio desprolijo eso, pero bueno, hubiese sido interesante asumir esa presidencia pro tempore, fundamentalmente para pensar la integración con un sentido más latinoamericano, más parecido a nuestros pueblos, ligado a nuestros intereses, y recogiendo seguramente esas experiencias históricas, pero recientes, por ejemplo, la UNASUR, el ALBA incluso, ¿no? Digamos, y poder hacer, incluso les digo una cosita más, nosotros, por ejemplo, con Claudia y otros compañeros y compañeras que formamos parte de la Corriente Federal de Trabajadores y fundamentalmente de la Comisión de Derechos Humanos, nos interesamos, ¿no?, en la defensa de la democracia, por esto que venía pasando el rol de la OEA, principalmente, podríamos hacer un derrotero, pero vamos a nombrar simplemente el rol que cumplió en el golpe de Bolivia, incluso mirando para el costado o acompañando la venta de armas ilegal que hizo el gobierno de Macri a las fuerzas represivas de Bolivia, con los parlamentarios del sur, como para pedir, no pedir, sino insistirle en la necesidad de la participación de las organizaciones libres del pueblo, que nos parece que eso es lo que tenemos que discutir, y de estas herramientas que ustedes seguramente han adquirido en estos 4 encuentros, poder seguir vinculándonos por abajo, porque evidentemente esa integración regional que tenemos que ir avanzando ahora nuevamente, con los ejemplos que hemos tenido, la tenemos que hacer por abajo, como para consolidarla y para que sea duradera. Muchas veces es más fácil, ¿no?, cuando las superestructuras, cuando los gobiernos, cuando los presidentes se juntan, pero evidentemente cuando flaquea un poco esa participación popular es cuando más fácil nos hacen retroceder, ¿no? Entonces me parece que es importante esto porque se habló de trabajo, se habló de producción, y nosotros creemos y estamos seguros que ese trabajo, esa producción, hoy día, ante un mundo multipolar, que ustedes seguramente, por lo que vi en, en los encuentros, perdón, en los encuentros que ustedes realizaron, lo han tocado, evidentemente necesita un bloque regional que se pueda parar frente a esos otros bloques mundiales de poder, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a discutir con otras organizaciones, no solo al interior de nuestra patria, sino en la patria grande, en nuestra América, podemos avanzar hacia esa unidad, incluso de producción, de trabajo, porque el capital es multinacional y va tocando, ¿no?, sus intereses, los va poniendo en diferentes partes de nuestro mapa, y evidentemente nosotros estamos flojos y flojas en esa unidad, ¿no?, en percibir cómo, no sé, el autoparte se hace en una parte, la ensamblación en otra, bueno, y evidentemente nos disgregan y así nos van ganando la batalla que estamos librando, hace siglos que venimos librando. Bueno, evidentemente nosotros consideramos que más allá de los golpes que hemos recibido, del neoliberalismo que vuelve a avanzar sobre nuestra región, de la pandemia, estamos en una oportunidad importante de avance, ¿no?, en esto. Si entendemos que la unidad de intereses que tenemos, que seguramente muchos serán comunes, y los otros tendremos que buscar formas de que sean complementarios, ¿sí? Y fundamentalmente también, y es una responsabilidad que nos toca, que sea sostenible y en armonía con nuestra tierra, que evidentemente eso tampoco lo estamos tocando mucho de las organizaciones sindicales, pero bueno, evidentemente todos esos temas me parece que nos van a servir para ir avanzando hacia esta nueva integración, podríamos decir, que se está planteando, pero yo hago hincapié y nosotros creemos y estamos convencidos que vamos a poder consolidar y profundizar esa integración cuando empecemos a discutir entre nosotros y salgamos un poco de ese diagnóstico y esa catarsis que hacemos y empecemos a proponer, y cuando
como visibilizamos que los golpes son iguales y el plan del enemigo es el mismo, bueno, evidentemente eso requiere también una acción conjunta. Así que simplemente me explayé un poquito más del saludo que quería hacer, que me había comprometido, pero me parecía importante plantear estas cuestiones como para que las vayamos pensando, porque es importante también, y con esto cierro, esto, pensar que muchas veces vimos la academia y el trabajo industrial, podríamos decir, quizás de donde proviene Claudia, de donde provengo yo, separados. Bueno, evidentemente nosotros creemos que no tiene que estar separado, no debería estar separado, sino al contrario, lograr esa síntesis entre los saberes teóricos y los saberes prácticos, y fundamentalmente porque los trabajadores y trabajadoras de la educación son eso, ¿no? Trabajadores y trabajadoras, y formamos parte de una misma clase, y evidentemente los golpes no diferencian a lo industrial de lo de servicio, lo educacional o lo que fuera. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente, agradecidos, y bueno, y acá quedamos por si sigue el debate. Gracias.